curso Prevención del suicidio en diversos contextos de la red de salud. Módulo 1. Aspectos generales, epidemiología, planificación preventiva de la conducta suicida. Presentación 7. ¿Quién está en peligro? ¿Quién está en peligro? Es la pregunta. Perder el interés en el trabajo, regalar posesiones queridas, aislarse de los amigos, pueden ser signos de que una persona está pensando en suicidarse. En el contexto de la red asistencial encontramos una serie de situaciones que pueden ser de mayor riesgo suicida que tenemos que estar atentos. En el contexto de las hospitalizaciones, el máximo riesgo se observa durante la primera semana de ingreso, un 14 a 20%. El periodo posterior al alta hospitalaria también es un momento de alto riesgo suicida. Un tercio aproximadamente de las personas usuarias deprimidas que se suicidaron lo hacían durante los 6 meses posteriores a la alta hospitalaria. Pero entonces, ¿quién está en peligro? El suicidio nunca es el resultado de un único factor o evento. Los factores que conducen al suicidio pueden ser múltiples y muy complejos, por lo cual no se puede mirar este fenómeno desde una forma simplista. Tenemos que pensar en la interacción de una serie de factores que pueden estar involucrados en la conducta suicida, buscar poblaciones de riesgo, situaciones gatillantes y entender también cuáles son las condiciones que acarrean un mayor riesgo suicida. ¿Quién está en peligro? Para tratar de comprender un comportamiento suicida deben tener en cuenta la salud física, mental, los elementos estresantes, así como también los factores sociales y culturales. La impulsividad como un rasgo temperamental también puede desempeñar un importante papel en el riesgo suicida. Las personas con enfermedad mental que pueden influir en su capacidad, esta enfermedad para poder hacer frente a los estresantes de la vida y los conflictos interpersonales, tienen, por lo tanto, un mayor riesgo suicida. Sin embargo, las enfermedades mentales de por sí solo son insuficientes para poder explicar este fenómeno del suicidio. No todas las personas que cometen suicidio, habían tenido una enfermedad mental tiempo previo al acto suicida. Si bien el vínculo entre suicidio y los trastornos mentales, en particular los trastornos relacionados con la depresión y el consumo de alcohol, están muy bien documentados en los países de alto ingreso, muchos suicidios se producen en forma muy impulsiva, en momentos de crisis, que se menoscaba la capacidad de afrontar las tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las rupturas o relaciones dolorosas y las enfermedades crónicas. Casi siempre será engañoso, por lo tanto, atribuir un suicidio a un evento específico como el fracaso de una prueba o la ruptura del término de un matrimonio o de un pololeo. En general, vamos a tener que pensar de que es una suma de factores, pero obviamente que estos gatillantes también pueden estar sumando para poder determinar el gatillante del momento en el cual la persona da finalmente el paso hacia el cometer el suicidio. Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastre, violencia, abuso, pérdida, el duelo de un ser querido y la sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a la conducta suicida. Y ahí es donde tenemos que pensar también en el contexto actual de la pandemia por coronavirus, cómo todo esto pueda estar influyendo en las poblaciones, en las personas, y además se van sumando una serie de circunstancias que pueden estar dadas con mayor riesgo durante este periodo, como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la pérdida de un ser querido. Entonces, sumado a eso, al aislamiento por la confinación, bueno, vamos a tener un caldo cultivo en el cual estamos viendo un aumento importante en los factores de riesgo de suicidio en la población. Pero por mucha ventaja, el principal factor de riesgo de suicidio es un intento de suicidio previo. Entonces, mucho ojo con respecto a los intentos de bajo riesgo, de bajo nivel de letalidad me refiero, porque esos pueden ser precursores de un intento de mayor riesgo y es el principal factor de riesgo
de suicidio consumado, un intento suicida previo. No hay que, por lo tanto, minimizar el riesgo de todo intento suicida, por muy burdo parezca o por muy baja intencionalidad suicida que parezca. También se ha observado que existe una gran variabilidad cultural en cuanto al riesgo suicida. La cultura puede aumentar el riesgo de comportamiento suicida o proteger contra este riesgo. Las tasas de suicidio son elevadas entre los grupos vulnerables, objetos de discriminación, como por ejemplo los refugiados, los migrantes, que hoy en día han ido aumentando en Chile, las comunidades indígenas, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y los reclusos. Cualquiera de estas poblaciones vemos cómo pueden estar aumentado el riesgo suicida. Cabe destacar el escenario cultural de los pueblos originarios, que presentan tendencias y explicaciones por suicidios particularmente diferentes, destacando sus diferencias con las culturas dominantes, resultando en la necesidad de abordar el suicidio en pueblos indígenas desde un enfoque comunitario, que consideren tanto la cosmovisión como el trauma histórico de la colonización. En comparación con las culturas dominantes, la concentración de múltiples suicidios en corto tiempo ocurre con mayor frecuencia en las comunidades indígenas. Además, parece que el suicidio tiene menos relación con enfermedades mentales y más con el consumo de alcohol o de drogas. Otro factor cultural emergente consiste en el aumento del riesgo suicida en adolescentes por el uso incorrecto o deshumanizado de la comunicación mediante el Internet, especialmente en contacto con comunidades de usuarios que comparten información suicida. La normalización del suicidio, el desencadenamiento de los actos suicidas, la capacitación con respecto a los medios, cómo pueden ser más efectivo el suicidio y el contagio de la ideación suicida son fenómenos que ocurren a través del uso del Internet. Pero ojo, que no es solamente el uso de estas comunidades, insisto, sino que también es el uso deshumanizado de la comunicación por Internet, en el cual los adolescentes habitualmente están en contacto con otros adolescentes sin una comunicación adecuada desde el punto de vista emocional, ¿ya? Es una comunicación más críptica, resumida, que muchas veces abren temas muy delicados desde el punto emocional para el adolescente y quedan sin cierre, porque otros adolescentes simplemente terminan las conversaciones en una forma brusca. Y eso genera en algunos adolescentes que tienen menor capacidad para el control emocional una crisis grave que a veces es difícil de controlar. Los clústeres o enjambres o agrupaciones de suicidios son 2 a 4 veces más frecuentes en los adolescentes, desde los 15 a los 19 años, que en otros grupos etarios. Los clústeres dan cuenta de un 1 a un 13% de los suicidios consumados en adolescentes. Estamos hablando de grupos de adolescentes que se suicidan en un corto periodo de tiempo en un área geográfica determinada, teniendo relación entre ellos, ya sea por compartir el mismo colegio, la misma aula, o ser amigos, o haber estado en relación, digamos, a través de la vida social. Los mecanismos detrás de los clústeres se asocian al contagio que puede transmitirse directamente por contacto personal o indirectamente por modelos también de idolización a través de los medios, como por ejemplo cuando aparece en los medios o en el colegio se hace un acto para recordar a un joven que se suicidó y resulta que esto se encierra en una atmósfera en la cual se idolatriza a esta persona y finalmente también esto puede desencadenar el deseo suicida en otras personas. También esto sucede a través de personajes públicos, por ejemplo, en los cuales cometen suicidio y los medios de comunicación lo comunican ampliamente a la población y aquellos usuarios que los veían como un ídolo también quieren seguirlo en su muerte.
Espero que podamos seguir profundizando en la próxima clase esta materia con respecto al riesgo suicida y les agradezco su atención. Muchas gracias.